Hola, bienvenidos. En este video hablaremos de la anatomía de la unión cráneo-cervical. Mi nombre es Carlos Fuentes Sanchante y empezaremos. Hablaremos de que la unión cráneo-cervical es una zona de transición donde el cráneo pasa a formar la columna cervical. Esto va a estar formado por estructuras óseas, por ligamentos, cápsulas y músculos. ¿Qué huesos forman la unión cráneo-cervical? El hueso occipital, el C1 o atlas y C2. La importancia de esta unión cráneo-cervical es que va a tener que formar una estructura que brinde solidez y permita el movimiento de flexión, extensión, movimiento lateral y movimiento de rotación. Por lo tanto, hablaremos un poco de la embriología. Esta estructura cráneo-cervical va a tener su origen en la cuarta semana a partir de las somitas. Las somitas en su porción interna están formando los esclerotomas, que es lo que vemos de color amarillo, verde, rojo, azul y marrón. Estas, cada una de ellas va a formar una estructura. Por ejemplo, la primera, segunda y tercera esclerotoma van a formar el vacio occipucio. Y así sucesivamente las demás estructuras. Aquí hablaremos un poco de las estructuras óseas, hablando del hueso occipital, viéndolo en su porción extracraneal. Entonces empezaremos hablando de que este hueso va a tener un foramen magnum, que es un agujero principal que va a permitir el paso de la médula oblongada para continuar como médula espinal. Va a tener una porción anterior, que es la porción basilar del occipital, y hacia los lados unos cóndilos occipitales que van a permitir la articulación con el hueso C1. Mucho más lateral ya encontramos la porción más externa del hueso occipital, que es la escama del occipital. Y por delante un agujero que es el foramen yugular, que permite la salida del seno sigmoideo. Bien, acá hay unos puntos importantes que se ven en el agujero magno. Por ejemplo, por delante tenemos el vacío y por detrás el opistio. Esto es importante porque va a ser un punto de referencia craniométrico. Hablando del C1 o también llamado atlas, esta es una vista superior donde vemos que la parte anterior tiene un tubérculo anterior y en la parte posterior un tubérculo posterior. Vamos a ver que en su interior tiene un gran agujero que es el conducto raquídeo y hacia los lados unas facetas articulares superiores que van a articularse con el cóndilo. Hacia los lados vamos a ver los procesos transversos que tienen en su interior un agujero, que es el agujero para la arteria vertebral. Mirándolo de abajo también me va a presentar unas facetas articulares inferiores, las cuales se articulan con el hueso C2. Vemos una vista anterior donde vemos el tubérculo anterior y una vista posterior donde vemos el arco posterior con el tubérculo posterior. Esto es una imagen para recordar la arteria vertebral. Recordemos que a su nacimiento en la arteria subclavia, la arteria vertebral asciende por toda la columna cervical, ingresando por el agujero transverso de la vértebra C6. Es importante. Y luego va a salir por encima de C1, girando en sus apófisis articulares para ingresar al intracráneo. Por lo tanto, tenemos una porción preforaminal que es desde su origen hasta C6. Tenemos una porción foraminal que es de C6 a C1. Tenemos una porción extraespinal que es de C1 hasta el agujero magno. Y tenemos una porción intradural que va a dar sus ramas de la arteria vertebral. Y por último se unen para formar la arteria basilar. En este caso vamos a hablar de la vértebra C2, que es llamada axis. El axis tiene un cuerpo que va hacia adelante, que es grande, voluminoso, y hacia la parte superior se extiende la apófisis odontoides. Esta apófisis odontoide se va a articular con C1 por adelante. Es una zona articular muy importante entre la columna cervical. Si nos vamos hacia la parte posterior, tenemos que existen dos láminas y una apófisis espinosa
la cual tiene la característica de ser bífida. Vemos aquí que tiene dos bordes. Entonces es una característica importante de C2 al momento de reconocerlo en una cirugía. Hablando ya de las articulaciones que existe en la unión cráneo-cervical, es decir, entre el hueso occipital que se conoce como C0, el hueso C1 o atlas y C2 o axis. Observaremos lo siguiente, que entre C0 y C1 existe la articulación atlanto-occipital, como podemos ver aquí. Que esto va a ser un tipo bicondilio y nos va a permitir la flexión y extensión. Entre la articulación atlanto-odontoidea, es decir, entre C1 y C2, vamos a observar que la apófisis odontoides va a tener un movimiento de rotación, por lo tanto se conoce como articulación trocoide o pivote. Entre la articulación de atlanto-axial, es decir, C1, C2, pero ya entre sus apófisis articulares, tenemos que es un tipo artrodia y va a permitir un adicional de flexión y extensión a nivel cervical. Aquí vamos a observar los rangos fisiológicos de la unión cráneo-cervical, donde nos va a permitir reconocer que la mayor flexión-extensión cervical ocurre entre C0 y C1 y la rotación entre C1 y C2 en la articulación atlanto-odontoidea. Aquí este gráfico nos va a permitir reconocer las diferentes membranas y ligamentos que existen en esta unión cráneo-cervical. Entre el occipital y el atlas tenemos una membrana atlanto-occipital anterior que va a formar el ligamento longitudinal anterior. Tenemos una membrana atlanto-occipital posterior y unos ligamentos laterales. Entre el atlas y el axis tenemos el ligamento cruciforme. Este ligamento cruciforme va a tener forma de cruz y la cruz va a estar formada por el ligamento transverso, que es uno de los ligamentos más importantes de la unión cráneo-cervical. Con respecto a la articulación entre occipital y axis, tenemos la membrana tectorial que va a formar el ligamento longitudinal posterior, un ligamento apical y los ligamentos alares. Por lo tanto, hablaremos del ligamento cruciforme. Sabemos que este ligamento va desde C1, C2 y también hay parte de C0. El ligamento cruciforme va a tener un fascículo longitudinal superior, como podemos ver aquí, uno inferior y un ligamento transverso. Este ligamento transverso es el más importante porque es el principal estabilizador de esta unión craneocervical y soporta de 400 a 1100 newton. Aquí en un corte axial podemos ver el ligamento transverso que se encuentra por detrás de la apófisis odontoides. Aquí con más claridad podemos observar los otros ligamentos que se presentan al retirar el ligamento transverso. Vamos a observar que de la punta de la apófisis odontoides hacia la base del clivus encontramos el ligamento apical. Y luego vamos a encontrar de la punta de la odontoides hacia los cóndilos los ligamentos alares, que también soportan 200 newton y le dan mayor fuerza al ligamento transverso. En este gráfico podemos encontrar de forma didáctica los diferentes ligamentos entre C0 y C2. Tenemos una membrana que va desde el clivus y se interrelaciona con C1 y C2, que se conoce como membrana tectoria. Esta membrana va a continuar hacia la inferior y va a formar el ligamento longitudinal posterior. Tenemos una membrana occipital atlantoidea posterior o atlanto-occipital posterior que va del borde posterior del agujero magno hacia el arco posterior del atlas. Esta membrana va a tener la importancia que va a permitir el paso de la arteria vertebral para que vuelva a ingresar hacia el agujero magno. Y tenemos la membrana atlanto-occipital anterior, que está por delante. Esta va del agujero magno hacia el arco anterior del atlas, como podemos ver aquí. La importancia es que su continuación va a formar el ligamento longitudinal anterior. Adicionalmente tenemos el ligamento nucal, que es un ligamento que va desde el ilion hasta la apófisis de C7 y permite la inserción de los músculos cervicales. Aquí en este
gráfico cadavérico encontramos el agujero magno. Por delante tenemos la membrana atlanto-occipital anterior, la membrana tectoria y la membrana atlanto-occipital posterior. Recordemos que la membrana atlanto-occipital anterior se continúa con el ligamento longitudinal anterior y la membrana tectoria con el ligamento longitudinal posterior. En este gráfico encontramos la apófisis odontoides, los ligamentos alares y el ligamento apical. Aquí en estos gráficos sucesivamente han retirado los diferentes ligamentos. Vamos a encontrar la membrana tectoria, que al retirarla encontraremos el ligamento cruciforme con el ligamento cruzado como estructura importante. Y al retirar este ligamento cruciforme encontraremos el ligamento apical y los ligamentos alares. Y aquí una resonancia donde encontramos la membrana atlanto-occipital anterior, el ligamento apical, la membrana tectoria, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior, la membrana atlanto-occipital posterior. Asimismo, encontramos el ligamento transverso. Con respecto a los músculos, vamos a ver que existen 4 planos musculares. De lo profundo a lo superficial encontramos que en la parte más profunda encontramos 2 rectos mayores, recto menor, oblicuo superior y oblicuo inferior. Seguidamente encontramos al semiespinalis capitis y al longissimus capitis, luego el esplenium y lo más superficial es el trapecio. En ese orden vamos a describirlos en las siguientes diapositivas. Aquí vamos a encontrar el músculo trapecio, que se encuentra desde el hueso occipital, la línea nucal y se va hacia la parte escapular. Y luego encontramos el splenium capitis, que vamos a observar que se encuentra en esta disposición hacia la apófisis mastoide. En el siguiente plano tenemos al semiespinoso de la cabeza o complejo mayor, que se inserta en la línea occipital y se va hacia las transversas de las vértebras cervicales. Y más lateral al longissimus, que se origina en las transversas de las vértebras cervicales y se inserta en la apófisis mastoides. Y el último plano tenemos a los rectos y a los oblicuos, donde tenemos al recto menor, que se encuentra medial y se va hacia el tubérculo posterior del arco C1. Tenemos al recto mayor, que es un poco más lateral su inserción y se va hacia C2, como podemos ver en la imagen. Luego tenemos al oblicuo, que es de la transversa de C1 hacia la apófisis espinosa de C2, como podemos ver ahí. Y el último, el oblicuo superior, que va de la transversa de C1 hacia la mastoides, como podemos observar en los diferentes gráficos. La importancia de estos músculos, que son los planos profundos, es que se va a formar un triángulo que se conoce como suboccipital o tílox. El contenido de este triángulo va a ser la arteria vertebral y el arco posterior del atlas. Hay un nervio que transcurre por este lado, que es la rama dorsal de C1. Este es un reparo anatómico muy importante al momento de hacer los abordajes quirúrgicos a la zona de la fosa posterior, porque tenemos que identificar la arteria vertebral. Aquí ver una imagen cadavérica donde observamos el atlas C1, C2 y su relación con la arteria vertebral, como podemos ver aquí. La arteria vertebral pasa por detrás de la articulación o de las apófisis articulares. Y para terminar, vamos a ver la relación de la vértebra C1 con las raíces nerviosas. Recordar que C1 sale por encima del C1 y C2 sale por debajo de la vértebra C1 por encima de C2. Y aquí vamos a ver que la arteria vertebral sale por el agujero vertebral de C1 y hace un giro por la apófisis articular superior para ingresar hacia el agujero magno. Y no recordar que toda esta zona de C0, C1 y C2 está formada por plexos venosos que al momento de uno realizar cirugías en esta zona van a presentar sangrado y tiene que ser controlado porque estos sangrados pueden ser intensos.
Esperemos que te haya sido útil este video. Si te ha gustado, compártelo, comenta y hasta una nueva oportunidad.